amigos de Alberdes Info. Tengo el privilegio de estar con un gran jugador como es Matías Gigli. La verdad que le agradecemos acá de Alberdes Info por su predisposición y sus ganas también de estar en la charla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Mati, la verdad que estaba viendo que estaba jugando al pádel, que quería saber un poco más de eso, de cómo es tu vida ahora después del retiro, ¿no? Sí, sí, siempre fue un deporte que me gustó el pádel. Empecé a jugar antes de casi al fútbol profesional, Ujú. en la primera etapa del pádel. Después, bueno, jugando se hizo difícil poder ir a jugar como me gustaría. Bueno, ahora resurgió después de dejar el fútbol, reapareció el pádel y bueno, puedo jugar. Por suerte me enganché en un torneo de todos exfutbolistas que, bueno, nos sigue manteniendo en relación con chicos que nos cruzamos un montón de veces en una cancha y bueno, ahora estamos disfrutando en otro deporte. Importante, ¿no? Seguir en la vida del deporte, ¿no? Del retiro, ¿no? Sí, sí, a mí me gusta, yo soy un apasionado de los deportes, siempre me gustó estar haciendo algo. Hice de todo un poco, jugué a todos los deportes que se pueden, así que es lindo poder seguir haciendo deporte y sobre todo poder encontrarte con chicos que compartiste alguna cancha, algún vestuario, jugaste en contra. La verdad que está muy bueno para alguien que hace tanto tiempo que se fue del ruedo del fútbol, volver a meterse y volver a encontrarse con esa gente es muy lindo y reconforta un poco el corazón después de tanto tiempo de no estar metido en el fútbol. Muy bien. Eso quería hablar un poco del fútbol, lo que ha sido tu grandísima carrera como jugador, no solamente en Belgrano, sino en varios clubes. La primera pregunta que hago es, ¿con qué ilusión viniste de Mendoza a Belgrano? Lo primero que quería era irme de Godoy Cruz. No la estaba pasando bien. Tanto yo como Romy, mi señora, habíamos tenido mucho problema con el presidente, que era en ese momento de la gerenciadora, que hoy sigue estando en el club. Y bueno, la idea era irse. Después de mucho luchar, surgió la posibilidad de irse. Y bueno, fueron apareciendo un montón de equipos y siempre por algo se pinchaba. Y bueno, terminó apareciendo Belgrano jugando un partido acá en Arroyo Seco con Julio Zamora, que había sido compañero mío de técnico en Belgrano. Y yo un sábado a la mañana no estaba haciendo nada y me fui a ver el partido de Belgrano con Ginés Jujuy, que jugaron acá en lo que era el Real Arroyo Seco, que hoy es el predio de Central. Y bueno, y Julio me vio, me vino a saludar, me preguntó qué estaba haciendo yo en mi vida, qué iba a hacer, si me quería ir a jugar a Belgrano. Y bueno, gracias a Julio y al representante Julio que movieron los hilos rápido para que yo pudiera ir a Córdoba, a Belgrano. Se destrabó una situación bastante complicada con el presidente de Godoy Cruz que no me quería dejar salir. Y bueno, por suerte se llegó a buen puerto y pude terminar jugando en Belgrano. Lo que es la casualidad del fútbol, ¿no? Y la vida sobre todo. Caíste sin querer y te vas como un gran jugador muy recordado, no solamente por la gente, sino por los hinchas que hasta el día de hoy capaz que si te cruzan te piden una foto, ¿no? Sí, sí, una locura. Como te decía, yo eh, la estaba pasando mal en Godoy Cruz y quería seguir jugando al fútbol y despejarme. Bueno, me tocó llegar a Belgrano como jugador de fútbol, como hincha de Newell's, y me fui a los 3 años como jugador de fútbol hincha de Belgrano. El cariño que me dio la gente de Belgrano en ese momento, en esos 3 años, fue increíble. Al principio las cosas no me salían y la gente siempre me apoyó. Gracias a, tuve un plus, porque muchas veces, viste, cuando al principio las cosas no salen, la gente por ahí empieza a hablar mal y sin embargo de mí hablaron siempre bien, me apoyaron desde el primer momento y bueno, por suerte pude terminar los 3 años eh, bien, ascendiendo y bueno, y después de lo que decía vos, los mensajes de los hinchas son desde siempre, va a ser casi 20 años que me fui del club y la gente de día a día me sigue mandando mensajes, me sigue recordando. El otro día fui a ver el clásico y bueno, y la gente es demasiado el cariño que me da. Por ahí hablando con Santi, con mi hijo, me decía, o él no entiende todavía cómo la gente me quiere tanto. Dice, hace muchos años que te fuiste, te estás pelado, y la gente se sigue acordando de vos, ¿viste? Y él se sorprende y bueno, imagínate, yo me sigo sorprendiendo, así que por suerte
Belgrano se puso en mi camino futbolístico y me cambió la vida. Mira lo que mala. Bueno, mi viejo apenas le conté la entrevista que iba a tener con vos, se puso re contento, me dice, sí, grandísimo jugador el Mati, dice, ahora debe estar irreconocible. Y me mostraba una foto tuya con una melena tremenda, ¿no? Y sí, bueno, por eso, pero son generaciones de tiempo que, bueno, a mí me ha tocado enfrentar a Belgrano con el Luifa, que era el estandarte en ese momento, después nos tocó a nosotros, después fue Guille, ahora Mati, después fue el Chino, el Mudo. Hay generaciones que van creciendo con jugadores que van dejando cosas importantes en Belgrano y bueno, a mí me tocó un rango de edad que por ahí ustedes chicos no me conocen o me conocen por comentarios de sus padres o de algún amigo o de algún tío. Pero bueno, por suerte los comentarios son buenos y la gente todavía me recuerda bien. Qué importante eso, ¿no? Las generaciones y aparte a los pocos jugadores les pasa eso de que van de generación en generación y bueno, vos sos un claro ejemplo. Como te decía mi viejo, apenas le conté que tenía una entrevista con vos, se puso re contento, no solamente por la entrevista, sino por un jugador que muy querido en el club. Y te quería hacer una pregunta ahí que estaba hablando del clásico, ¿qué te pareció? ¿Cómo ves la actualidad de hoy a Belgrano? El clásico fue un espectáculo increíble. Fuimos con Santi y llegamos temprano, estuvimos ahí dando vuelta por Alberdi, por las callecitas. Lo lindo que tiene el fútbol, que yo prácticamente no lo conocí, porque uno iba con el micro, llegaba, jugaba y se iba a la casa. Todo eso que pasa antes, las reuniones, la gente cantando, sentada en una esquina tomando algo, comiendo, eso no lo había vivido nunca, muy pocas veces y bueno, disfrutarlo con Santi y con Nico, un amigo que fue conmigo a la cancha, fue muy lindo. Y en cuanto al partido, fue un partido difícil, duro. Talleres es un equipo que juega muy bien, que hace mucho tiempo que viene jugando bien, que tiene jugadores muy importantes, que quizás hoy no están a lo mejor en su mejor nivel, pero son jugadores importantes. Y salió un partido parejo, donde me parece que el primer tiempo Talleres fue superior y Belgrano en el segundo también fue superior. Que podía haber sido cualquier resultado, me parece que le caía bien al partido, que haya ganado Talleres o que haya ganado Belgrano, me parece que cualquiera, por lo que se había hecho, podía haber sido el resultado. Y bueno, terminó en empate. Lo lindo de todo fue que fue una fiesta, que no hubo incidentes y quizás en este mundo tan loco hay que resaltar eso, que no hubo incidentes y la verdad que esa fiesta se tiene que disfrutar porque es lo más lindo que le pasó al fútbol. A mí me tocó jugar clásico con las dos hinchadas y eso no se paga con nada. Es una sensación increíble, es hermoso y ojalá pronto el fútbol cordobés pueda volver a tener un clásico con las dos hinchadas, que eso le hace muy bien al fútbol y sobre todo al fútbol cordobés y que se vea en Argentina que se pueden jugar clásicos con las dos hinchadas. Te quería frenar ahí justo cuando hablabas de vos que jugaste un clásico. ¿Qué se vive en esa semana, no? Una detención donde se paraliza literalmente una ciudad tan importante como lo vive el cordobés al fútbol. Eso de decir, se viene el clásico, uno empieza a analizar los rivales, o en ese tiempo no sé si se analizaba tanto como hoy en día, pero uno, ¿cómo es la presión del jugador esa semana? No, yo te voy a hablar por mí, no sé, viste, eso va en cada uno. Para mí siempre, a ver, fue una semana más porque bueno, los entrenamientos son los mismos, por ahí lo que es distinto es el afuera, la gente en la calle, por ahí el hincha lo vive de otra manera esperando ese partido. Creo que en la semana se vive de la misma manera que un partido común. Quizás ya cuando empieza a llegar o se acerca el momento del partido, uno ya empieza a maquinarse de otra manera, o empieza a entender que se viene clásico y bueno, pero si uno se pone muy loco de una semana antes, cuando llega el partido ya lo jugó 1000 veces en la cabeza y no es lo aconsejable. Sí, después cuando uno está cerca del partido, por ahí en la previa, el día anterior o en la concentración, ahí ya se empieza a vivir y ahí es donde quizás más cuesta, no por nervios, sino por la ansiedad de no ver de la hora de estar en la cancha. Por ahí, como decía vos, nosotros llegamos a la cancha y no sabíamos qué nos íbamos a encontrar. Si bien sabíamos que iba a haber gente y cosas, hoy las redes sociales hacen todo visible y los chicos ya sabían de los papelitos, de todo lo que iba a pasar en la previa, entonces como que más ansiedad te genera
llegar a la cancha y ver todo lo que está preparando la gente. Sí, la verdad que una emoción terrible, ¿no? Ahora te tocó vivirlo como hincha. Y esa pasión, no sé si te pasó a vos también, seguramente que sí, pero esa pasión de estar en la cancha, de ver al hincha ahí cómo sufrió los partidos, y capaz que ahora en un momento te tocaba al revés, ¿no? Sí, igual estoy bastante tranquilo, lo vivo a su medida como se debe, no con una locura efervescente, sino tranquilo, porque ya, bueno, ya no juego más, ya trato de disfrutar de lo que no pude disfrutar nunca, que era el espectáculo, de ver a la gente por ahí, están todos cantando y yo en vez de estar mirando el partido, miro cómo cantan o miro lo que hace la gente o por ahí algunas canciones, me cuelgo y no miro tanto el partido, miro más el espectáculo, porque hoy a lo mejor estoy un poco más tranquilo. Santi, mi hijo y Nico, mi amigo, estaban desesperados mirando el partido, gritando, alentando, y yo estaba en otra, porque me cuelgo con cosas que antes a lo mejor no podía disfrutar al estar adentro de la cancha, uno estaba pensando en jugar, en tratar de hacerlo mejor y no estaba mirando todo lo que pasaba cuando bajaban una bandera o cuando cantaban una canción o cuando se peleaba alguien. Miro todas esas cosas que antes no podía mirar, entonces estoy bastante más tranquilo mirándolo de afuera. Una mirada como nosotros, los periodistas, a veces tenemos que mirar lo que pasa afuera del campo, ¿no? Y claro, ¿viste? Es tu trabajo. Antes mi trabajo era estar adentro de la cancha. Hoy que lo puedo relajar y mirar de afuera, no, me duele, no me gusta verlo perder a Belgrano, no me gusta que esté mal, pero lo vivo con su medida justa. Aprendí a separar porque si no se hacía imposible, o a mí se me hacía imposible ser jugador de fútbol y vivirlo como un hincha porque no podés estar todo el día con la cabeza quemada porque las cosas no vienen bien o cuando las cosas vienen mal estar alegre, así que hay que tomárselo todo en su justa medida y bueno, ahora como te digo, ahora lo relajo, lo disfruto más tranquilo, yo miro el partido por ahí por tele tranquilo y Santi está a las puteadas o un amigo está a las puteadas, bueno, yo lo miro tranquilo por todo eso que me pasó y porque, bueno, porque estoy un poco más relajado también y me gusta disfrutar del espectáculo, como te decía antes, que no lo había podido disfrutar cuando jugaba. Bueno, cambiando un poquito de dirección, cambio de frente, como se dice. ¿Vos creés que hoy en día el fútbol tiene mucho más exigencia que en el momento que te tocaba jugar? ¿A qué voy con esto? No sé si sabías, pero últimamente los técnicos duran muy poco. Hay mucha más presión, que si capaz que si ganan está bien y el perder dos partidos ya piden la cabeza del técnico. ¿Vos qué opinás de esto? Y eso siempre fue así, lo que hay ahora es mucha más exposición. Hoy vos cualquier cosa que haces al instante está en las redes, sea verdad o sea mentira, y muchas veces instalan mentiras para perjudicar a alguien. Siempre los periodistas se la pasan hablando de que los ciclos no duran, de que no puede ser que un técnico dure 4 partidos, pero viven haciendo campaña para que pase eso, fogoneando que pase eso. Eh, es un fútbol muy loco donde no se puede establecer ningún proyecto, los proyectos son a domingo directamente, antes por ahí era un par de meses, ahora eso ya bajó a partidos, ni siquiera meses, entonces se hace muy difícil trabajar. Si vos tenés la suerte de llegar a un club, sos nuevo y tenés la suerte de llegar a un club y te va bien los primeros partidos, por ahí te acomodás, o por ahí el caso del ruso que hizo historia en Belgrano, que vuelva, siempre va a tener un poco más de aguante que lo que tuvo el Viti o cualquier otro entrenador por todo lo que le dio el ruso a Belgrano. Entonces por ahí es complicado, es un momento que no es lindo, pero bueno, lamentablemente el fútbol se fue más para el lado de los negocios, donde todo es negocio y los periodistas quieren, o por ahí tienen algún arreglo, no todos, pero algunos tienen algún arreglo con algún representante y que necesitan meter un técnico, un jugador. Entonces como que se va ensuciando todo un poquito. Y como te decía antes, las redes sociales hacen que todo eso sea más visible, porque a lo mejor eso antes también pasaba, pero al no haber redes sociales uno no se enteraba, hoy te enteras de todo. Sí, sí, ha cambiado muchísimo eso con las redes sociales. Una pregunta que te quiero hacer, que me la pidió mi viejo. En el ascenso del año 2006 contra Olimpo, ¿cuál fue el mejor gol que hiciste en esa campaña? ¿Te acordás uno específico? No, o sea, el mejor gol fue el segundo Olimpo en Bahía, por todo lo que significó. Después cualquier otro gol, por más que haya pasado a 10
y lo haya hecho de taquito, era un gol insignificante a comparación de lo que fue el segundo gol a Olimpo, porque no fue un gol más, fue un gol que marcó un ascenso después de mucho tiempo, un club que venía sufriendo bastante, como era Belgrano, con hinchas que venían sufriendo porque el club estaba en quiebra, el club estaba mal, generó mucho más de un gol y de un partido. Creo que el más lindo que hice fue ese en Bahía, más allá de que haya sido el más horrible de mi carrera, porque estaba solo bajo el arco y la tuve que empujar. Lo que es el fútbol, abajo te quedó chanchita y hoy soy el recuerdo de muchísimos hinchas. Sí, sí, los dos goles más fáciles que hice en mi vida fueron los dos de la promoción. Me quedaron los dos en el área chica para empujarla sin arquero. Creo que, viste, cuando por ahí dicen que estás tocado con la varita mágica, creo que me tocaron esos dos partidos. Me tocó el de arriba con la varita mágica y me dejó dos pelotas bajo el arco para empujarla sin arquero. Hermoso, más que eso uno no puede pasar que te quede abajo la pelota y la tenga que empujar. Hermoso. Sí, no, pero aparte en los partidos, porque por ahí te quedan una primera fecha que no significa nada. En cambio me quedó servida en los dos partidos de la promoción. Entonces, eso es lo que por ahí genera más valor y le dio más valor a los goles, eso que hice, que como te decía, fueron goles, fueron lindos, pero significaron mucho más que goles. Entonces, eso es lo que queda en el recuerdo. ¿Te acordás de alguna anécdota después del partido así graciosa? No, porque a ver, primero porque pasó hace mucho y la memoria no es lo mío. Vamos a empezar por lo primero. Sí que fue un viaje interminable. Yo te voy a contar por ahí lo que viví yo. Para mí, después del partido festejamos como habíamos festejado el clásico, haber ganado un partido, haber ascendido, pero yo no entendía lo que era haber ascendido. Era la primera vez que me pasaba en la vida, fue la única vez que me pasó a ascender. Y yo me acuerdo que haber dado vuelta apenas terminó el partido, haberme abrazado con mi viejo que había entrado a la cancha con Armando Pérez, abrazarme con la torta, con un montón de gente que festejaba y festejábamos el ascenso. Sí, festejamos el ascenso, era lo que habíamos soñado todo, pero ¿qué pasaba? Nosotros estábamos en Bahía con la gente que había ido en la tribuna, con frío, mojado, festejábamos lo que podíamos, pero yo, es lo que te digo, era festejar un partido. Volvimos al hotel, comimos, también festejábamos, todo muy tranquilo. Nos subimos al micro a la noche, eh, vinimos cantando, sí, todo como un Un partido. Para partido mí era un más. partido normal, un partido más, hasta que a las 6 de la mañana empezamos a llegar a Córdoba. Y cuando empezamos a llegar a Córdoba, que veníamos por la vieja Ruta 9, porque no estaba la autopista todavía, y vos empezabas a pasar por pueblitos de Córdoba que yo no conocía, y a las 7 de la mañana con todo escarchado, que había gente esperándonos con banderas, señoras mayores sentadas en la silla esperando que nosotros pasemos con el colectivo, empezabas a tomar dimensión de lo que era, de lo que había sido. Ahí yo creo que recién empecé a caer de lo que había sido, y no había sido un partido más, sino que había sido algo grosso. Y bueno, y cada vez que llegamos a Córdoba, cada vez más cerca de Córdoba, cada vez ya era más entrada a la mañana, estaba un poco más lindo el clima, y cada vez en los pueblos cada vez más gente que pasaba el micro. Y bueno, cuando llegamos al Arco de Córdoba ahí, que fue una locura total, creo que ahí entendimos lo que habíamos logrado. Te vuelvo a decir, hablo por mí, ahí entendí realmente lo que habíamos logrado, lo que significaba este partido para una gente golpeada que venía sufriendo como era la gente de Belgrano. Y bueno, la movilización que fue ese día fue increíble. No había redes sociales, porque si llegaba a haber redes sociales en ese día, hoy estaría en todos lados, y sería uno de los recibimientos más grandes que hubo en cualquier lado, porque demoramos 4 horas para hacer 2 cuadras. Fue una locura con los Fiat 600 al lado nuestro, con la gente que se tiraba los puentes arriba del micro. Fue una locura total. Qué recuerdos lindos. Si bien yo no lo pude vivir por mi corta edad, pero sí mi viejo me cuenta siempre de ese año y sobre todo también tuvimos la posibilidad ahí con Racing, pero no se nos dio en la promoción 2008. ¿Te acordás algo de ese partido? Sí, sí, fue un año duro, donde habíamos arrancado muy bien el año con Pancho Ferraro como técnico.
sacamos una seguilla muy importante de triunfo local. Después, bueno, nos agarró el bajón que a todo equipo le agarra. Se tuvo que ir Pancho, perdimos el clásico, perdimos 7-0 en Mendoza. Estábamos complicados, llegó Mario Gómez, acomodó un poco el equipo jugaba espantosamente mal, con jugadores muy buenos, pero no podíamos encontrar el equipo, era la realidad. Fuimos a la última fecha a la cancha de defensa como el cuarto, con posibilidades de entrar al último lugar por la promoción, y bueno, creo que perdió Talleres, perdió alguno, no me acuerdo qué otro equipo perdió, y nosotros ganamos 2-1 sobre Ahora. Me tocó hacer otra vez el gol en la cancha de defensa, y bueno, terminamos clasificando a una promoción que era una utopía por cómo estábamos, por cómo veníamos jugando. Nos metimos por la ventana, nos tocó Racing, que era toda una revolución. Creo que el primer tiempo, sobre todo con Racing jugó mejor, hizo notar mucho la diferencia de categoría, no solo de categoría de equipo, sino de categoría individual de los jugadores que tenía Racing con los jugadores que nosotros teníamos. Después del segundo tiempo me tocó hacer el gol, creo que se acomodó un poquito más el partido, fue un poquito más equilibrado. Si bien Racing fue superior, creo que sacamos un gran empate, y bueno, después nos toca ir a la cancha de Racing, donde nosotros no teníamos nada que perder, y Racing sí, tenía muchísimo para perder, muchísimo. El ambiente de tensión y de miedo que había en esa cancha era terrible. Nosotros estábamos relajados, sabiendo que habíamos hecho un torneo digno, llegando a la promoción, jugando contra Racing, y bueno, creo que hicimos el mejor partido del año, por lejos fue el mejor partido del año, el mejor partido que jugó el equipo, y por esas cosas del fútbol no se dio. Me tocó errar un par de goles, creo que cerró un gol también posible, y bueno, no tuvimos la suerte de poder pasar la promoción con Racing, pero creo que el equipo ese partido por lo menos estuvo a la altura de todo, a la altura de un equipo grande como Racing, y bueno, no se dio por esa circunstancia de la vida. Te vuelvo a decir, por ahí en el primer partido tuve una sola situación y la metí, en este tuve 3 y la erré, y bueno, y uno se va, o me fui, porque ese fue mi último partido en Belgrano, con la bronca de sentir que se podía y que nos faltó muy poquito. Cambiando ya de tema, quería preguntarte, no sé si coleccionas camisetas, algo de eso, ¿te quedó algo de la colección? Sí, colecciono. Siempre me gustó. No es como ahora. O si estaría jugando ahora tendría 3.000 camisetas más o menos, porque lo hubiese cambiado todos los partidos, con todo. Antes, en mi época de Godoy Cruz, casi no se conseguían camisetas de Godoy Cruz. En Belgrano en el principio tampoco se conseguía, era muy difícil. Ustedes por ahí, chicos, no entienden lo que pasaba antes. Hoy vos vas a la tienda y tenés todas las camisetas de Belgrano, la roja, la blanca, la verde, la negra, la amarilla, pues inventan colores para tener camisetas. En ese momento, si vos no hablabas con la marca que proveía las camisetas en ese momento, o no eras compinche con el utilero, no conseguías camisetas. Yo siempre o cada vez que arrancaba el torneo, pedía el número de la fábrica de las camisetas y mandaba a pedir, y juntábamos entre todos y mandamos a pedir camisetas para poder reponer. Todos pedían 2 o 3 camisetas y yo pedía 20, y a mí se me terminaba la camiseta y el otro todavía seguía teniendo las 2 camisetas, porque a mí siempre me gustó cambiarla. Y tengo 300 y pico por ahí guardadas, que bueno, que ahora Santi la está usando, cada tanto se las pone para las que le quedan, porque encima son camisetas antiguas, son todas muy grandes, y no son como se usan ahora, y bueno, las que le quedan se las va poniendo y va disfrutando él de esas camisetas. De esa colección grande de camisetas que tenés, ¿cuál para vos es la más linda? Y la otra, ¿cuál es el jugador más importante que tocó cambiar? Y la más linda es la de Belgrano del Ascenso. Esa está ahí por ahí dando vuelta, guardada, una manga larga que está guardada, que yo ni me había enterado de una historia de esa camiseta, que es una manga corta cosida con manga larga, que me lo dijo un chico una vez por Instagram. Y después, en cuanto a importancia, ahí tengo la de Verón, tengo la de Poncio, por ahí la de Mauro Rosales en River. Por ahí son muchos de los jugadores a los que yo admiraba, se la quería cambiar. Me tocó jugar contra el Caio Enría, que para mí era un ídolo en Newell's, y se la cambié también. Por ahí son 2 jugadores que no tenés ni idea quién son, pero son
son jugadores importantes que en mi vida habían marcado un montón y cada vez que jugaba contra alguno de ellos intentaba cambiarle la camiseta. Y una pregunta más que te quiero hacer. Para vos, ¿cuál fue el mejor gol que hiciste dentro de tu carrera? Más allá de la importancia que me dijiste del gol del ascenso, pero el mejor gol así. Y a mí me gustaban mucho los goles, a mí me gustaba mucho picarla. Hay un gol jugando para el Dosí, un contragolpe que jugamos contra San Martín de San Juan, un contragolpe que se la piqué al arquero que me gustó mucho, pero siempre fueron goles picándola, fueron los que más me gustaban. Creo que ese que te digo por cómo se dio el contragolpe y por el poquito tiempo que tuve para definir cuando me salió el arquero, creo que fue uno de los que más me gusta. Y para ir finalizando, ¿qué te gusta hacer ahora ya en tu vida tranquila, sin tanto nervio, de querer viajar un fin de semana a una cancha, después a otra? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Y ahora me gusta siempre jugar al pádel, hacer algún deporte, estar por ahí. Hoy tengo libertades que durante 20 años que fui profesional no la tenía, de poder decidir qué hacer un fin de semana, si quiero estar en casa, si quiero salir, si quiero irme a algún lado, quiero ir a ver un partido, quiero ir a jugar un torneo de pádel o jugar al fútbol. Antes esa libertad no la tenía y bueno, y ahora que la estoy teniendo la disfruto. Obviamente que me encantaría volver a estar en el ruedo del fútbol y estar otra vez metido, pero bueno, mientras no pase eso, disfrutar de no tener que estar atado a una concentración o a compromisos de que por ahí jugar el sábado, jugar el domingo, jugar el lunes, nunca saber cuándo jugar o jugar entre semana. Creo que esa tranquilidad es lo más lindo y bueno, haciendo cosas que me gustan como jugar al pádel o como te decía, por ahí algún viaje o ir a la cancha o ir a pasear a Buenos Aires, cosa que antes era bastante difícil. Y la última que te hago es quería agradecerte antes que nada por la predisposición que tuviste del primer momento que te mandé el mensaje. Me dijiste que sí, que no tenías drama, así que eso te lo quiero recontra agradecer, porque más de eso sos mi primer entrevistado, seguramente te habrás dado cuenta, pero la verdad que la última para cerrar, ¿qué mensaje le mandás hoy a los hinchas de Belgrano que están pasando un momento raro, no sé si malo, pero un momento raro, donde que no se encuentran? Bueno, primero, gracias por hablar conmigo, por tenerme en cuenta para charlar un rato. Y después a los hinchas de Belgrano, puedo decir que es un momento raro, es un momento muy, quizás raro en lo deportivo, pero Belgrano creció muchísimo. Hace 15, 20 años cuando yo estaba en Belgrano no es lo que soy, entonces que disfruten del club que tienen, de cómo se están haciendo las cosas, de lo que cambió el club, de que el club otra vez es de los socios que cuando yo jugaba era de acreedores, que estuvo a punto de la quiebra. Entonces disfrutar de un club de socios con los fanáticos que son los hinchas de Belgrano, creo que es lo que más tienen que hacer, disfrutarlo. Y después lo del fútbol se va a acomodar. Belgrano tiene un buen plantel, tiene un gran técnico, no hace falta que diga yo que tiene un gran técnico, es lo mejor que le podía haber pasado a Belgrano, la vuelta del Ruso, la vuelta del Chinito, la vuelta de Santi, creo que son fundamentales para el Belgrano que viene. Ojalá le alcance para este torneo meterse, pero Belgrano estaba otra vez perdiendo un poquito del sentido de pertenencia que había perdido, lo había llevado a irse al descenso la vez pasada cuando se había ido Juanca, Guille, Gastón, estaba medio a la deriva y bueno, hoy otra vez la vuelta del Ruso, la vuelta del Chino, la vuelta de Santi, creo que enderezó otra vez esa pata floja que tenía en cuanto al sentido de pertenencia, porque no es lo mismo para cualquier chico que hoy debuta en la primera Belgrano que esté el Chino o que no esté, porque el Chino es referente, porque el Chino es ídolo de esos chicos que hoy debutan o que son muy jóvenes y que lo vieron jugar en Belgrano cuando el Chino arrancaba y lo tienen como un referente y como un ídolo y no es lo mismo jugar con un ídolo a no jugarlo. Es muy bueno para aliviar un poco de presión a los chicos que van apareciendo. Lo de Santi igual, bueno, lo del Ruso ni hablar, creo que no es lo mismo para vos o para cualquier chico de mucha menos edad que yo, no es lo mismo mirar para el banco y tener un técnico que por ahí no generó nada en Belgrano a tener al Ruso, que generó tanto en Belgrano, que generó en vos, que generó en tu viejo, que generó en tu abuelo.
porque la mayoría de los jugadores que salen de Belgrano son hinchas de Belgrano, entonces es distinto y es importante tenerlo ahí. Para los que son más grandes, tener a Luisfa como presidente, son muchas cosas de sentido de pertenencia que Belgrano es eso. Belgrano, a diferencia de otros clubes, es eso, son las callecitas esas de Alberdi, donde vos sentís la pasión de lo que quiere la gente al barrio, de lo que la gente lucha por el barrio, de lo que lucha por el club. Entonces ese sentido de pertenencia que estaba por ahí un poquito perdido se volvió a aparecer o volvió al club, y bueno, ojalá que los resultados acompañen para meterse entre los clasificados, y si no, apuntar al año que viene o al torneo que viene, porque Belgrano tiene con qué y creo que puede estar peleando tranquilamente. Dale, va. Y la última, y ya con esta sí la terminamos. ¿Te animás a tirar un resultado para el sábado contra Boca? No, pues los resultados son anecdóticos. Uno puede tener un millón de pálpitos y una jugada en el minuto 1 te cambia un partido. Por ahí es acertar o no, es como la lotería, no tiene nada de lógico. El fútbol, si no tienes algo de lógica, porque vos planteás un partido, como pasó el partido pasado, o el clásico, no el anterior, sino que a los 2 minutos ibas a estar ganando un clásico y nadie dice, o que por ahí te echan un jugador y te cambia un partido al minuto. Son un montón de situaciones. Por ahí dice, no sé de fútbol porque acepté el resultado. Y no, aceptaste el resultado, nada más, es lotería. Creo que hoy Belgrano está en condiciones de ganar a Boca. Boca es un gran rival. Boca también está en condiciones de ganar a Belgrano, porque son dos rivales muy fuertes, que tienen un gran equipo, sobre todo tienen jugadores en el plano individual muy importantes. Va a ser un partido lindo, pero creo que si Belgrano juega como vino jugando el segundo tiempo el clásico, como jugó el otro día aguerrido contra Estudiantes, creo que tiene posibilidades, y bueno, ojalá salga un lindo partido y sobre todo que gane Belgrano. Dale, Mati. Te quiero agradecer de vuelta y espero que sigas teniendo un buen momento, un buen rendimiento ahí en el parque. Te veo que estás a full y que nada, muchas gracias por la